puede tener una base, como base una lesión benigna o una maligna. Eso es lo importante. Entonces, que siempre hay que quitarlo y hay que mandarlo a patología. ¿Sí? Esa es la conducta siempre con el cuerno cutáneo. Pues puede ser una verruga o puede ser un carcinoma lo que lo origine o muchas otras cosas. Entonces, ese es como lo importante del tratamiento de esas lesiones. Ok, dale, sigue. Listo, doctor. Bueno, en cuanto al nebus sebáceo, entonces es un amartoma congénito. ¿Qué implica que sea un amartoma? Que hay alteración de diferentes tejidos. Entonces aquí vamos a ver alteración de la epidermis, de los folículos pilosos, de glándulas sebáceas y también alteración de glándulas apocrinas. También es una lesión que suele ser asintomática y es de aparición esporádica. Entonces lo que vamos a ver que es una lesión que se va a presentar como una placa amarillenta, que también puede ser pigmentada, que inicialmente va a ser de superficie lisa y luego se puede tornar verrugosa. Son lesiones que pueden ser redondeadas, que pueden ser lineales, de 2 a 5 centímetros de diámetro y generalmente se van a presentar en el cuero cabelludo, en lo que sería región temporal, región frontal y también en regiones ya periauricular y en los párpados también se puede presentar. Es muy importante tener en cuenta que por esa alteración de diferentes tejidos también se puede asociar a tumores anexiales y sobre estos neus se pueden formar otros tipos de neoplasias. Las más frecuentes son las benignas y con menor frecuencia ya las malignas. Y cuando estos neus son más grandes y son de carácter lineal, se asocian también a otras manifestaciones como retardo mental, convulsiones, y a esto se denomina síndrome de neus sebáceo lineal. Entonces se va a caracterizar por la presencia de estos neus sebáceos, convulsiones, retardo mental y otras alteraciones que pueden ser oftalmológicas, neurológicas, esqueléticas, urogenitales y cardiovasculares. Bueno, y bueno, entonces aquí como les decía son lesiones irregulares que pueden ser redondeadas o lineales. Entonces acá las vemos más bien lineales. Y en el cuero cabelludo especialmente vamos a encontrar estas áreas alopécicas. Entonces, durante el desarrollo de la lesión vamos a tener que en sus fases iniciales es una lesión que tiende a ser más bien plana, lisa, y ya cuando va aumentando su crecimiento se empieza a tornar micronodular y verrugosa esas lesiones. El crecimiento de estas lesiones va a ser mayor durante la adolescencia, cuando empieza la mayor secreción y liberación de andrógenos, y en esta fase también empiezan a desarrollarse otros focos de esas neoplasias benignas, perdón. La más frecuente de esas neoplasias benignas que se pueden formar sobre estos nevus son los tricoblastomas, pero también se pueden formar otras como otro tipo de amartomas, de queratocantomas y ya con menor frecuencia esas neoplasias malignas como los carcinomas vasocelulares o espinocelulares. Y pues aquí ya como diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta otras formas de nevus verrugosos, como este nevus verrugoso simple, verrugas virales en placas y bueno. El tratamiento básicamente es la resección quirúrgica con el estudio también histopatológico para descartar malignidad y también se hablaba de la electrofulguración, pero el problema de la electrofulguración es que pueden quedar remanentes de ese tejido que después pueden malignizarse. Bueno, continuamos ahora con el dermatofibroma. Entonces, para el dermatofibroma tenemos que lo que vamos a encontrar es un nódulo duro, firme, que también es benigno y que se va a asociar a una proliferación de fibroblastos e histiocitos. Entonces, más que una formación neoplásica, es una formación reactiva de estas células. También va a ser de evolución lenta, está más asociado al sexo femenino y suelen ser unas lesiones asintomáticas. Entonces vamos a encontrar que ese nódulo suele ser menor a 1 centímetro de diámetro, vamos a encontrarlo firmemente adherido a esa epidermis, puede tener hiperpigmentación y a la palpación notaremos que es un nódulo duro y si palpamos los bordes de este nódulo puede generar dolor. También se asocia a alteraciones inmunitarias, entonces por ejemplo en los pacientes con lupus, alteraciones asociadas a la gestación o a pacientes que tienen VIH, por ejemplo, y en esos casos el patrón de estos nódulos va a ser múltiple. Bueno,
Se van a localizar por lo general en lo que serían las piernas, los muslos, brazos y también el tronco del cuerpo. Y algo muy importante también es que en los dedos, cuando se presentan en los dedos, pueden ser muy difíciles de diferenciar de este dermatofibrosarcoma protuberante. Y eso implicaría que el paciente sea sometido a otro tipo de terapias que pueden ser más invasivas o inadecuadas. Entonces es importante diferenciarlos. En el caso de este dermatofibrosarcoma protuberante, esta neoplasia ya es maligna y es más infiltrativa y más agresiva localmente. Y el tratamiento en general de estos dermatofibromas, pues como suelen ser asintomáticos, no suelen generar como muchas molestias ni dolor, prácticamente en ese estado asintomáticos no van a requerir ningún tratamiento. Pero si ya se empieza a ver que esos dermatofibromas tienen un desarrollo y un crecimiento muy rápido, se empieza a sospechar de malignidad y lo mejor sería ya una resección con estudio histopatológico. Y nunca se va a recomendar otro tipo de terapias destructivas de este tejido, de esta lesión, sin antes haber confirmado anatomopatológicamente el tipo de lesión de la que estamos hablando. Muy bien. Dame un segundito, Dani. Bueno, doctor. El, eh, bueno, entonces con respecto a dermatofibroma, es una lesión de la piel muy común, muy frecuente, es muy frecuente. Entonces da en las extremidades generalmente en mujeres jóvenes y a veces aparece uno o empiezan a salir varios, ¿cierto? Entonces son unos nodulitos o papulitas pigmentadas, generalmente pigmentadas, y lo más importante es que son duras. Entonces uno lo comprime de los lados y es durita. Inclusive si uno lo comprime, tienden a hundirse, ¿no? Lo coge de los lados y lo comprime hacia el centro, se hunden en vez de salir hacia arriba. Entonces eso es un tumor dérmico, eso lo llaman también signo del ojal. Y es que cuando uno lo comprime, en vez de salir hacia el exterior, pues se hunde, ¿cierto? Porque a veces no son así elevaditos como el que está en la foto, sino que se ve como una plaquita oscura, ¿no? Como una plaquita negra. Eh, a veces son dolorosos, cuando son dolorosos o cuando son sensibles al tacto, pues los quitamos, ¿no? Porque hay variedades que tienen componente, por ejemplo, con fibras neurales o que tienen componente vascular que hace que sean dolorosos, ¿sí? Entonces es mejor quitarlos y diferenciarlo, pues también de lo que tú dijiste de la contraparte maligna, Ujú. fibrosarcoma protuberans, que es un tumor muy agresivo, pues digamos muy invasivo localmente. Es un tumorcito que empieza como un nodulito duro en la piel y eso cuando menos piensa tiene uno la piel toda indurada y está generalmente mucho más allá de donde se ve. Entonces quitarlo es muy difícil, eso lo quitan y vuelve a salir y lo quitan y vuelve a salir. Es bastante complejo el tratamiento de un dermatofibrosarcoma, aunque no es pues muy metastatizante del verbo metastatizar, ¿sí? O sea, que hace metástasis fácil, no hace metástasis fácil, pero sí invade mucho localmente, entonces tener en cuenta eso. Tengan en cuenta que todo tumor benigno tiene también su contraparte maligna. Todas esas celulitas que producen un tumor benigno pueden producir uno maligno. Entonces, siempre hay que diferenciar eso. No se les olvide siempre si el tumor es benigno o maligno. Eso es lo importante cuando vemos lesiones de la piel, pues porque vamos a ver todos los días consulta por lesiones de la piel tumorales. Eso es bastante frecuente. Con respecto al anterior, al neo sebáceo de Jadasson, entonces lo único que quiero decirles es que los niños nacen con un peloncito en el cuero cabelludo, que es como color amarillo, naranja, y en la adolescencia, cuando hay influjo hormonal, entonces empieza a elevarse, empieza a hacer diferentes tipos de tumores. El componente principal son glándulas sebáceas amartomatosas. Entonces, por eso se activa en la adolescencia cuando hay flujo hormonal y empieza a padecer crecimiento en ese sitio. Entonces se eleva, aparecen lesiones papulares, verrugosas o tumorales que representan varios tipos de tumores pues, de esos embriológicos y hay que tener en cuenta pues que puede hacer tumores malignos. No se les olvide, puede hacer carcinomas vasocelulares. Yo tengo un par de casos ya de neosebáceos en personas ya mayores que hicieron carcinoma vasocelular. Entonces, para muchos es conveniente retirarlo si es posible, otros pues no le paran muchas bolas. En general, pues por la parte cosmética, generalmente uno tiende a retirarlos cuando se puede y siempre estar pendiente pues de que no haya una de las lesiones que le salga este lunarcito o este amartoma más bien, digámoslo así, que no sean malignas. Eso pues es lo más importante del nebus sebáceo de Jahas. Ok, sigamos.
Listo, doctor. Bueno, el fibroma laxo. Entonces, este también es de aparición lenta, es más frecuente también durante la gestación y en pacientes entre los 40 y 50 años. Suele aparecer en lo que sería el cuello, las axilas, el pecho y la región inguinal. Es una formación de tejido conectivo fibroso laxo y va a ser una lesión blanda, pediculada, que también es móvil, de alrededor de 1 a 2 centímetros de diámetro. También suelen ser asintomáticos, el problema es que por la fricción, especialmente si están, por ejemplo, en las axilas o en la ingle, se pueden irritar más fácilmente. Cuando se irritan, se inflaman y luego se necrosan y se caen estos fibromas. Que es importante también tener en cuenta de estos, que se han asociado también, por ejemplo, al síndrome metabólico. Entonces, en estos casos pueden aparecer fibromas laxos múltiples asociados a la acantosis nigricans y puede ser utilizado como una forma o como un signo temprano de diagnóstico para diabetes mellitus. También es importante diferenciar estos fibromas de otros tumores polipoides como los nevus pigmentados, la queratosis seborreica y también los neurofibromas. En cuanto al tratamiento, pues en general también son asintomáticos, entonces no van a requerir como tal un tratamiento específico, pero pues si son molestos, si son de mayor tamaño y generan pues sí dolor, se pueden retirar con electrocoagulación o crioterapia. Y otra cosa importante es que el desarrollo de estos está relacionado con el factor de crecimiento epidérmico, que también está estimulado por las hormonas sexuales. Entonces, por eso va a verse el incremento de estos fibromas laxos durante la gestación y en mujeres que estén bajo terapia de reemplazo hormonal. Y en cuanto a las lesiones, aquí tenemos esta. Vemos que pues no están así adheridos a la epidermis porque pues tienen ese pedículo, son lesiones más bien pequeñas y pues aquí vemos varias en esta paciente o paciente. Bueno, el queloide. Bueno, dame un segundo. Supongo que todos hemos visto esa lesioncita, ¿cierto? Ustedes han visto hasta en sus familiares, ¿no? Los abuelitos o los padres o los que ya somos cincuentones como yo, pues no salen con frecuencia estas lesioncitas. Entonces es común, frecuente. Esto yo todas las semanas hago varios pacientes a los que les quito estas lesioncitas. Son muy antiestéticas para muchas personas, pero no tienen ningún problema. Tener en cuenta, uno, ojo, niños que tengan acantosis nigricans o que tengan fibromas blandos, eso es un síndrome de resistencia a la insulina fijo y van a ser diabetes. Los adultos también pueden hacer parte del síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Y se aumenta la insulina en los tejidos y la insulina es muy parecida al factor de crecimiento epidérmico y eso hace entonces que crezcan estructuras de la piel, ¿sí? Entonces, por eso es que se presentan estos fibromas en las personas diabéticas, aunque en general pues son comunes en todas las personas y hay un tipo de personas con un síndrome endocrinológico donde son mucho más frecuentes y es, a ver a quién se le ocurre, a quiénes le salen esas lesioncitas con más frecuencia. A los obesos, ¿sí? Entonces hace parte como de ese síndrome de resistencia a la insulina que tienen los gorditos, los obesos. Miren el cuello a todos los gorditos y verán que son llenos de fibromas. Tratamiento solamente cosmético, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, entonces continuamos con los queloides. Los queloides son unas masas nodulares o tumorales de origen dérmico secundarias a una reacción fibrinoproliferativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces hay una acumulación de tejido de colágeno, de fibroblastos en estas cicatrices y se asocian a traumas, heridas, ampollas y quemaduras. Y bueno, en general, pues en cuanto al origen no hay como algo definido, pero pues puede ser por predisposición individual. Entonces, ya sea porque los pacientes tienen un mayor crecimiento de ese tejido conjuntivo, entonces el tejido conjuntivo de ellos crece, bueno, es más grueso,
o porque hay una predisposición familiar y racial, que los pacientes de raza negra son los que más tienden a ser queloides. También se ha encontrado un papel inmunitario, se ha encontrado que estas citocinas influyen en el desarrollo de estos queloides, como lo sería este factor de crecimiento dependiente de insulina, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón beta. En sus fases iniciales los queloides pueden generar dolor, prurito, y ya cuando van avanzando estas cicatrices, que inicialmente son gruesas, elevadas, brillantes, se van tornando más duras y pueden generar contracturas. Esas contracturas a veces hay que intervenirlas quirúrgicamente y se van a presentar más en lo que sería la cara, las orejas, especialmente cuando una persona se hace piercings, en el tórax, en el abdomen y en los hombros, donde se ha encontrado que también hay mayor tendencia a las recidivas. Y es muy importante diferenciar estas lesiones de las cicatrices hipertróficas, de los mismos dermatofibromas y del dermatofibrosarcoma protuberante también. Entonces aquí las vemos, que son unas cicatrices gruesas, elevadas, también pueden ser brillantes y en este caso, pues ya lo vemos en el pabellón auricular, este paciente pues se le resecó un queloide inicialmente y pues ya le recidivaron y le aparecieron más. Entonces, para el tratamiento se hablaba de la infiltración de las lesiones con este acetonio de triamcinolona en estas dosis de acuerdo al tamaño de la lesión, una infiltración cada 4 semanas para empezar a generar la atrofia de ese tejido queloide. Y la triamcinolona también se podía dar en combinación con 5-fluorouracilo o con bleomicina. También se utilizan las láminas de silicona que son especialmente como para prevenir la aparición de esos queloides o para disminuir también su volumen. Y la criocirugía especialmente también en lo que sería el pabellón auricular. Y la triple terapia incluiría lo que sería corticosteroides, la triamcinolona y la crioterapia. Como tal, la extirpación simple, sin haber antes tomado medidas como estas de infiltración de la lesión para reducir su tamaño, su crecimiento, pues no se recomiendan porque hay un mayor riesgo de recidivas, como ocurrió pues en este paciente. Bueno, y seguimos con el queratocantoma. Entonces, el queratocantoma, este ya Bueno, es de aparición. ¿Me devuelvo, doctor? sí, sí, ponme la foto ahí. Bueno, esta o la otra. Ah, la que quieras. Cualquiera. Bueno, entonces, queloides. Bueno, voy a hablar un poquito de queloides porque es que esto es un lío y porque esto es muy frecuente, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le dan queloides? ¿O quién hace ese tipo de cicatrización? Cualquiera, ¿cierto? Ustedes van a leer por ahí que eso es de las razas oscuras y no sé qué. Pues puede ser, de pronto nosotros, pues por el mestizaje y todo eso también tenemos queloides, pero la verdad es que yo los que veo casi todos son gente de raza nuestra, de blancos y mestizos, pues más frecuentemente. Sitios de presentación predilecta son el pecho, la espalda, los hombros y los pabellones auriculares. Esos son los sitios donde más frecuentemente se dan queloides. Y pueden ser a veces espontáneos, o sea, puede ser sin que haya como el antecedente de una herida, de un trauma previo, de una enfermedad de la piel, ¿cierto? Que no simplemente aparecer espontáneamente, que es raro, pues generalmente hay algo, ¿cierto? Así sea una foliculitis, por ejemplo, esta del pecho, probablemente esta persona tiene los queloides por acné, ¿no? Por cicatrices de acné. Entonces, son realmente lesiones tumorales, o sea, es proliferación celular. Entonces, esa fase de la cicatrización en la que se produce la remodelación del tejido que ha cicatrizado no se presenta. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la proliferación celular por factores inmunitarios o factores inmunológicos o factores genéticos pues, que tiene la persona y sigue creciendo la lesión. Problema, eso duele, pica, es antiestético, bueno, en fin. El queloide más común que ustedes van a ver es el del hombro que se asocia con la aplicación de la vacuna de la BCG. Yo creo que a lo mejor algunos de los que estamos aquí tienen el hombro, pues eso, es como un corbatincito pues que da ahí en la espalda, ¿sí? En el hombro. Entonces ese es como un queloide que ve uno con mucha frecuencia. Los del pecho del acné también,
Y los de los lóbulos de las orejas, cuando uno después de viejo le da por hacerse un huequito más de los que tenía, ¿cierto? Mm. O a los hombres que les da pues por hacerse huequitos en las orejas, no sé, es como que Dios los castiga y les da queloides, porque es bastante frecuente. Entonces, en el manejo, lo importante de los queloides es que no son quirúrgicos, no los operen, por favor. Yo tengo unos casos horrorosos, inclusive tengo uno que yo mismo hice cuando estaba recién salido, que uno cuando está recién salido es arrogante y le crea cualquier pendejada que escriben por ahí en una revista. Nueva técnica quirúrgica para queloides, entonces no, y hacer una cepaplastia no sé cómo, entonces una cirugía de un hombre y una señora que estaba muy aburrida, y después le salió horriblemente peor el queloide. Entonces, si uno hace queloides y lo operan, hace más queloides. Entonces, una persona con queloides, por ejemplo, es una persona que no debe hacerse agresiones en su piel, entonces no debe ponerse piercings, no debe hacerse tatuajes, no debe, es para recomendarle a la gente, ¿cierto? Los queloides en los tatuajes son horrorosos. Yo no se imagino los que hemos visto de esas personas que se hacen, digamos, tatuajes gigantescos en la espalda. Tengo un paciente de Pereira que se hizo como unas alas en la espalda, un tipo grandote, se hizo parecía como unas alas de águila, pues, y todo quedó como en 3D. Eso se elevó y quedó horroroso. Pues el tipo decía que si no le doliera, no le preocupaba, pero dolía. Pues se imaginan un queloide de unos, no sé, de toda la espalda, terrible, ¿cierto? Y el manejo es muy difícil. Entonces, no operarlos. Los únicos a los que les puede funcionar la cirugía son a los queloides de las orejas, que los puede uno operar y ponerles criocirugía o hacerles solo criocirugía, pues congelarlos con nitrógeno líquido. Se congelan, se caen y usualmente no vuelven a salir. Se puede hacer en uno o varios tiempos. El resto de queloides es mejor manejarlos con inyecciones con sustancias que sean o atrofiantes o que produzcan destrucción de tejidos, ¿cierto? Entonces, los esteroides, por ejemplo, se pueden inyectar esteroides en los queloides, se hacen periódicamente, cada 20 días, cada mes, hasta que bajen, ¿cierto? Entonces, un queloide de esa oreja de ese señor lo pueden bajar a punto de infiltración. Lo que pasa es que yo lo veo y digo, no, pues este va a tener que estar por lo menos 2 años infiltrándose el queloide para poder que lo baje, ¿cierto? Eso va bajando, pero se demora. Entonces se pueden tratar con infiltraciones, pero hay que hacerlo muchas veces, ya sea con corticoides o con sustancias de quimioterapia como el fluorouracilo o la bleomicina, que funcionan bastante bien. Y si uno los combina, funcionan bastante bien. Hay que comprimir las personas que tengan tendencia a hacer cicatrices queloidianas. Ojo, cicatriz queloidiana es diferente a cicatriz fea, ¿sí? Porque también ustedes van a ver que las personas que les consulta, usted le pregunta, ¿usted tiene cicatrices? Sí, pero yo cicatrizo queloide. Queloide es porque tiene una cicatriz fea. No, la cicatriz fea es una cicatriz gruesa, pigmentada, usualmente con mucha frecuencia en las abdominoplastias o en las cicatrices de cesáreas, que se quejan mucho las señoras de eso, ¿sí? O las cicatrices de las rodillas, que las cicatrices de las rodillas son feas normalmente, son feas, son atróficas, son feas, pero no son queloides, los queloides son cicatrices tumorales que crecen e invaden la piel vecina, ¿sí? Esas cicatrices feas simplemente son cicatrices hipertróficas. Entonces a esas les pueden hacer cirugía o las pueden filtrar también, bueno, les pueden hacer láser, cualquier cosa. En cambio los queloides no, los queloides hay que infiltrarlos hasta que se desaparezcan. No se les olvide eso. Y otro consejo, si alguien tiene un lunarcito en la espalda o en el pecho que se quiere quitar, mejor no se lo quitemos. Si no es peligroso, no lo toquemos. ¿Por qué? Porque puede terminar en un queloide. Hay una señora en este que le quitó un quistecito epidérmico en el pliegue, en el área preesternal, que él estaba viendo el queloide. Entonces ya de una vez empecé a infiltrarlo antes de que siga creciendo, pero pues anda a tener un dolor de cabeza por haberme puesto que era sacarle un quistecito epidérmico que era como, bueno, ahorita vamos a ver quistes epidérmicos, era muy pequeñito y me puse a quitárselo y bueno, en fin. Entonces, tener en cuenta eso pues con los queloides y que eso es de todos los días de la vida pues en la consulta de nosotros. Ok, digamos. Bueno, listo. Entonces el queratocantoma. Entonces, este también es de aparición rápida, aparece entre 2 a 4 meses. También es más frecuente entre la cuarta y quinta década de vida. También suele ser asintomático y vamos a encontrar que se va a presentar especialmente en zonas expuestas a la luz, como la cara, como el dorso de las manos, y es un tumor benigno de crecimiento rápido que va a tener aspecto de neoplasia maligna. Entonces tiene una forma nodular y cupuliforme, que sí, esto de cupuliforme como que histológicamente permite diferenciarlo de esas lesiones ya malignas.
Se va a caracterizar entonces por tener una umbilicación central llena de queratina que va a formar ese tapón córneo central que es característico de esta lesión. Y la lesión consta de una hiperplasia pseudoepiteliomatosa que algunos autores consideran que es proveniente de una infección viral. Y hay otro tipo de morfologías asociadas, no la misma cupuliforme, sino otras como el queratocantoma gigante, los queratocantomas confluentes o agregados y los queratocantomas autocicatrizantes de Ferguson-Smith. Bueno, ¿qué Perdóname, más? es queratoacantoma, queratoacantoma. Sí, ahí se te fue la en todas las. Bueno, en fin, Ay, bueno, queratoacantoma. doctor. Listo, Sí, qué muy pena. bien. Ok, dale. Bueno, entonces aquí lo vemos, este nodulito suele ser de 1 a 3 centímetros de diámetro y es muy importante, bueno, aquí vemos el tapón, y es muy importante diferenciarlo de los carcinomas espinocelulares porque pueden ser un poco similar. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de primera línea va a ser la resección quirúrgica con el estudio histopatológico para descartar esa malignidad. Si ese nódulo está infiltrando más tejido, se recomienda la cirugía micrográfica de Mohs y también se pueden hacer infiltraciones a este nódulo con metotrexate, con 5-fluorouracilo. También hay otras terapias como la isotretinoína oral o la acitretina, que es utilizada en el caso de lesiones ya múltiples. Y en cuanto a la radioterapia, pues se ha encontrado que en algunas lesiones, como sería esta de Ferguson-Smith, en vez de generar más beneficios, puede generar más riesgos. Se ha encontrado que en esos casos puede inducir lesiones más agresivas en los pacientes. Bueno, entonces los queratoacantomas son muy interesantes porque son una proliferación de queratinocitos muy similar al carcinoma escamocelular. O sea, ustedes, si no son pues expertos en patología y les ponen a mirar un carcinoma escamocelular y un queratoacantoma, se van a confundir porque se parecen mucho. Y entonces es una proliferación de queratinocitos similares al carcinoma escamocelular, pero benigno, porque usualmente se autolimitan y se pueden desaparecer solos. ¿Sí? El problema es que pues, se parece mucho al carcinoma escamocelular, entonces uno la embarra y deja eso ahí sin hacerle tratamiento y es un carcinoma escamocelular, pues va a ser metástasis y la persona va a tener problemas. Entonces es preferible quitarlos siempre, mandarlos a patología, ¿sí? Siempre revisarlos pues por ese detalle, ¿no? De que son muy parecidos. Ahora, se ha investigado mucho en la, digamos así, inmunogenética del queratoacantoma, pues porque se busca los factores por los cuales se autolimita y se autodestruye, ¿no? Entonces, para tratar de encontrar, digamos, como medicamentos desde ese punto de vista inmunogenéticos que puedan ayudar pues, al tratamiento de los tumores malignos. Entonces, siempre se ha estudiado mucho, es un tumor interesante, le da más a las personas viejitas, yo diría que inclusive mucho más viejas de los 40 o 50 años, los que no ven la vida real, ¿cierto? En áreas expuestas al sol. Y la otra cosa interesante es que crecen rapidísimo. Son un tumorcito de estos, como que ustedes ven en esa oreja, puede tener 15 o 20 días, o sea, crecen como si fuera maligno. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, conocerlo, ¿cierto? Y hacer el diagnóstico diferencial. Ok, Bueno, listo. y tenemos también el granuloma piógeno. Entonces, el granuloma piógeno es una lesión compuesta por elementos vasculares proliferativos, el endotelio. Entonces, también es considerado un hemangioma. Se denomina granuloma piógeno porque pues es secundario a infecciones piógenas y también a traumatismos. Entonces, después de esas infecciones o esos traumatismos, aparece rápidamente y se caracterizan por ser lesiones pedunculadas o sésiles, menores a 1 centímetro de diámetro, que con frecuencia pues tienden a los sangrados fácilmente, son lesiones rojizas y que están rodeadas por el denominado collarete epidérmico, que es como un reborde de tejido o de epidermis sana que está sosteniendo a ese granuloma. Se suelen presentar entre los 10 y los 40 años, generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes pediátricos y pues en las embarazadas se asocia también esos granulomas piógenos, especialmente en la mucosa gingival. Entonces las zonas donde más frecuentemente aparecen son la cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades y las mucosas.
y generalmente pues las regiones que están más expuestas al trauma, como lo serían por ejemplo las manos o los pies. Bueno, entonces, bueno, también es importante tener en cuenta que estas lesiones, como las vemos aquí, van a estar cubiertas por un exudado purulento que va a formar una costra y que va a ser maloliente. Y también podemos ver que bueno, sí, ese aspecto y esa característica de sangrado fácil también nos puede hacer pensar en un carcinoma espinocelular. El tratamiento en general también es la ablación con electrocoagulación de la base. La criocirugía y la crioterapia también son alternativas, pero se han asociado a recurrencias. También se puede utilizar el imiquimod al 5%. Beta bloqueadores se recomiendan especialmente cuando es difícil acceder a esas lesiones. Y también se recomiendan las terapias láser, que son buenas especialmente en estas tumoraciones asociadas a alteraciones vasculares, pero pues por sus costos puede que no se implementen tanto. Y aquí tendríamos ya el granuloma de la mucosa gingival. Bueno, Listo. un Dani, segundito entonces. Dame un segundo. El granuloma Listo. piógeno entonces es una lesión tumoral, ¿sí? Que de rápido crecimiento que ocurre después de un trauma mínimo. Entonces lo pica uno un mosco, o se pincha uno con algo, o se estripa un barrito, o se chuza, o se arranca el cuerito de las uñas, que ese es muy común, ¿cierto? El de las áreas periungueales, o se le encarna una uña y entonces sale después un nódulo friable. Friable quiere decir que sangra muy fácil en ese sitio, que tiene un collarete alrededor de piel sana y por ahí sale pues como si tuviera un cráter por donde está saliendo la lesión. Entonces, esa es una proliferación de tejido vascular, ¿cierto? Como de tejido cicatricial de primera fase de cicatrización que se queda ahí, más o menos, ¿sí? Los libros dicen que eso se autolimita, pues yo nunca he visto alguno que se haya desaparecido solo, ¿cierto? Yo creo que todos los tenemos que quitar en algún momento de alguna manera. Problema, lo ideal es quitarlo y más patología, porque se puede confundir fácilmente con otro tipo de tumor, por ejemplo, con un sarcoma, con un angiosarcoma, se puede confundir con un granuloma piógeno o un melanoma melanótico. No sé si se acuerdan que les mostré en estos días una foto de una mejilla de una viejita con un tumorcito ahí como parecido a este del brazo, y resulta que era un melanoma, ¿cierto? Un melanoma se parece mucho al granuloma piógeno, el melanoma amelanótico. Entonces, tener en cuenta eso, que esta es otra de las lesiones que siempre hay que quitar y mandar a patología, como habíamos hablado del cuerno cutáneo, como habíamos hablado del nevo sebáceo de Jadasson, del dermatofibroma, ¿cierto? De algunas cosas de estas, ¿sí? Siempre hay que quitarlo y mandarlo a patología. Ok, Listo, doctor, seguimos. ya seguimos. Voy a actualizar aquí. Ay. Ah. Listo. Listo, entonces ahora ya vamos a hablar de la queratosis seborreica. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, entonces, básicamente estas lesiones corresponden a elementos papulosos o que pueden estar en placas irregulares de una superficie lisa o seca y también, pues, francamente verrugosas. Se presentan sobre todo ya en edades avanzadas y la localización más frecuente, como podemos ver en la imagen, va a ser en cara, en cuello, tórax, abdomen y lo que son, pues, las raíces de los miembros. Dentro de la Qué pena, es que vivo en un pueblo y ya están con la música. Bueno, dentro de la patogenia de estas queratosis seborreicas se tiene de que la expresión del inhibidor de la sinasa ciclina dependiente P27 juega un papel muy importante porque esa K1P1 es la que va a intervenir en todo ese proceso de proliferación de los queratinocitos. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, entonces ya por el cuadro clínico tenemos de que dentro de la evolución natural
de estas lesiones es que su crecimiento es lento, en cuestión de años, es asintomática, pero pues es antiestética, ¿cierto? Cuando ya estas lesiones son múltiples, pruriginosas, se puede pensar en una neoplasia a nivel interno, es lo que tengo acá. Entonces se puede pensar en un síndrome de Leser-Trelat. La importancia de este síndrome es que cuando aparece esta clínica de múltiples lesiones más el cuadro pruriginoso, pues entonces deberíamos de pensar en que internamente puede estar sucediendo otra neoplasia, como lo puede ser una de tipo gástrico. Bueno, entonces las lesiones, como ya les habíamos mencionado, pueden ser escasas o múltiples. La coloración es más bien hiperpigmentada, o sea, parda, marrón, negra. Su superficie casi siempre, más que todo, es verrugosa. Y bueno, entonces, pues en las imágenes que vemos acá en la izquierda, por ejemplo, vemos como su superficie es como microlobulada. Y en la derecha es para mostrarles que la multiplicidad de todas esas lesiones. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, entonces ya en la histopatología encontramos de que hay formación de pseudoglobos córneos, puede haber un pigmento melánico en esa capa basal y el diagnóstico diferencial lo establecemos con la queratosis actínica. Para el tratamiento se puede recomendar la electrodesecación suave y curetaje, pero se ha visto que la mejor terapia, la definitiva para las queratosis, es la crioterapia con el nitrógeno líquido. Sin embargo, pues solo lo deben de practicar el especialista. Bueno, la siguiente, Dani, por favor. Ya después viene el quiste epidérmico, que entonces tenemos de que es definido como una masa queratínica subcutánea, ¿cierto? Entonces, dentro de la patogénesis podemos encontrar como dos tipos de quiste, el quiste epidérmico de inclusión y el quiste epidermoide. Dentro del quiste epidérmico de inclusión consiste en un trasplante traumático de un pequeño fragmento de epidermis al seno de la epidermis. Lo que pasa con ese fragmento es que él sigue proliferando y seguir produciendo queratina, ¿cierto? Y ya el quiste epidermoide pues consiste o se da por una dilatación de un infundíbulo piloso con la oclusión del ostium. Entonces, la localización más frecuente va a ser en cuero cabelludo, en la cara, como podemos ver acá. También su crecimiento es lento, es progresivo, son asintomáticos y en general, como vamos a ver de la mayoría de todos estos tumores benignos, el componente, ellos juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con la estética, entonces muchas veces son tratados por cuestiones más que todo estéticas que porque estén causando algún tipo sí, de daño a otras estructuras o demás. Bueno, entonces esas lesiones aparecen como nódulos que oscilan entre 3 a 5 centímetros. Por lo general son múltiples y bueno, pues la localización, como ya les dije, en el cuero cabelludo y en el cuello. La que sigue, Dani, porfa. Bueno, entonces en la histopatología tenemos de que esa lesión viene encapsulada. En el interior vamos a encontrar un material que es queratínico y podemos encontrar, por ejemplo, era como una variante de los quistes plantares que son de origen traumáticos y que se consideran como verdaderos quistes de inclusión epidérmica. Entonces, en esta imagen, en la izquierda, decían que como un criterio para diagnosticarlo es que cuando se aprieta esta lesión, pues va a salir un material sebáceo, ¿cierto? A través de un pequeño foramen. Es como la manera de identificar estas lesiones. Para el tratamiento también consiste en puede ser la extirpación quirúrgica, así como lo vemos ahí con los dos dedos. Es muy importante también la extracción completa de la cápsula para evitar residuos en el futuro. Hay pues varias técnicas para la extirpación, para la incisión, que entonces la más recomendada es una incisión sobre el diámetro total de ese quiste y que es muy importante la reducción del drenaje del contenido para así reducir su tamaño y que sea más fácil la extirpación.
La que sigue, Dani, por favor. Bueno, ya pasando a lo que son los Bueno, antomas. dame un segundito. Sí, Bueno, quiste epidérmico. Entonces, el quiste epidérmico produce un taponamiento folicular, ¿cierto? Y se empieza a acumular ahí la queratina que produce pues el infundíbulo del pelo. Entonces, eso es queratina, que hay ahí. Realmente no hay propiamente sebo, ¿sí? Entonces, se deben llamar quistes infundibulares, no quistes sebáceos. Ese es pues como el origen realmente que tienen eh, anatomopatológico, ¿sí? Entonces se va acumulando esa queratina y entonces se forma la lesión quística, ¿cierto? Son comunes en la cara, en la espalda, más frecuentemente. Pueden ser por taponamiento folicular, como estos infundibulares, o pueden ser también porque se incluya la piel, ¿cierto? Que se llaman quistes de inclusión epidérmica. Es cuando un fragmento de la epidermis se va hacia adentro de la dermis y entonces se forma la queratina, empieza a acumularse ahí en ese sitio, ¿sí? Que ocurre, por ejemplo, después de una cirugía o cuando hay un trauma pues, penetrante, alguna cosa así, puede presentarse esos quistes de inclusión epidérmica. Son comunes, pues yo diría que estos también, pues por lo menos al mes hago 2 o 3 en mi práctica diaria. Lo más importante es que tienen una cápsula y la cápsula produce el contenido. Entonces la cápsula hay que sacarla, ¿sí? No se puede quedar uno solo con drenar el quiste, o sea, hay que sacar la cápsula, eso es lo más importante. Entonces, pues yo, por ejemplo, en mi práctica, yo trato de disecar siempre la cápsula y sacarla entera, porque si eso se revienta, ese material queratínico huele tremendamente feo, eso se le queda el olor impregnado no hay como una semana, eso huele muy maluco. Entonces es mejor extirparlos con cápsula y todo, ¿cierto? Si es posible, pues es un poquito difícil porque las cápsulas son muy delgaditas, entonces si uno va haciendo pues ahí la curva de aprendizaje, aprende a sacarlos sin que se le reviente, pero eso es lo ideal, no drenarlos, no drenarlos. Si los drenamos, pues eso vuelve a llenarse después. Y si lo drenamos al que le toque sacarlo, le va a costar más trabajo después porque va a tener una cicatriz además del quiste. Entonces, eso es pues como lo más importante, el diagnóstico diferencial más importante es con los lipomas, que vamos a hablar de pronto ahorita más adelante de lipomas y vamos a ver por qué es importante diferenciarlos. Ok, sigamos. listo. Entonces ya pasando a los antomas, tenemos de que, pásale porfa. Bueno, entonces estos santomas, hablamos de santomas cuando nos referimos a unas lesiones cutáneas que consisten en infiltrados de células que tienen contenido lipídico y estas células las podemos encontrar en todo lo que son dermis, tendones, arterias y bueno, y otros tejidos. Entonces, la santomatosis en general comprende como un gran grupo de enfermedades que pueden estar bien sea asociadas a alteraciones en todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las lipoproteínas o que incluso se puede presentar en pacientes normolipémicos, ¿cierto? Entonces, que no tienen alteración en estas moléculas. Entonces, hablamos de los grupos de los santomas normolipémicos y de los santomas dislipidémicos. Entonces, en el grupo de los santomas normolipémicos, a su vez, pues hay también varios grupos. Tenemos los que están asociados a reticulosis, como lo es el santoma disseminatum, la enfermedad de Hanschhofer-Christian y la enfermedad de Letter. Sí, no sé cómo se pronuncia. Bueno, también tenemos el sí, listo. También está el santo granuloma juvenil, el santoma plano diseminado de Wickelmann-Altman, el santelasma, que ya también ahorita lo vamos a hablar, y los santomas secundarios al linfedemas o histiocytomas. Por el lado de los santomas dislipidémicos, podemos encontrar que se pueden dividir en primarios, que son todos aquellos asociados a la enfermedad cardiovascular, y secundarios, y los secundarios son causados por otras enfermedades metabólicas, como lo puede ser la diabetes, el hipotiroidismo y bueno, otros. Sigue Dani, por favor. Bueno, entonces, clínicamente nosotros podemos encontrar 5 tipos de lesiones santomatosas. Entonces, tenemos primero los santomas planos que aparecen como placas aplanadas o que pueden estar ligeramente elevadas de un color amarillo. Se presentan sobre todo en etapas medias de la vida, personas de más de 40 años, y se asocian con alteraciones en el perfil lipídico, sobre todo del LDL y el colesterol.
Dentro de este grupo encontraríamos lo que son los antelasmas. Encontramos también los santomas tuberosos, que aparecen ya más bien como lesiones nodulares, también de color amarillento o anaranjado. Sus superficies aparecen sobre todo en estas superficies extensoras de fricción. Inicialmente pues, pueden tener una consistencia papulosa, pero con el tiempo, a medida que pasan por un proceso de fibrosis, se vuelven más duros. Y también pues, van a estar asociados a un aumento de los niveles de LDL. Sigue, Dani, por favor. Tenemos los santomas tendinosos, que con su nombre lo indica, se presentan sobre todo a nivel de estructuras como tendones, ligamentos, fascias. Entonces va a ser común encontrarlos en el tendón de Aquiles, en codos, rodillas y manos. Aparecen como nódulos que ellos pueden ser infiltrantes, pero algo característico es que la piel suprayacente, es decir, por encima de esa lesión del nódulo, va a estar normal. Es importante la historia previa de traumatismos porque ellos los pueden desencadenar, y también pues va a haber alteración de las apolipoproteínas, la E, y también asociados a hipercolesterolemia, sobre todo la del tipo 2A. Los eruptivos, su aparición es súbita, son más frecuentes en lo que son las extremidades y la cara, específicamente en lo que son las superficies extensoras o articulares, en glúteos y espaldas. Aparecen ya como lesiones papulosas de un tamaño entre 2 a 4 milímetros. Su resolución es espontánea en un periodo de semanas. Pueden asociar a cuadros de dolor, y también va a haber subyacentemente una alteración a nivel ya en este caso de los triglicéridos. Y tenemos el otro cuadro posible, que son los santomatomas diseminados, que ya son más raros, la verdad. Aparecen como lesiones tanto papulares como nodulares y se dan sobre todo en zonas de pliegues de flexión, en membranas mucosas y en perfil lipídico normal, y su causa se cree que puede verse ya más. Sí, Dani, por favor. Bueno, como lo había dicho al comienzo, podemos observar células espumosas que corresponden a, bien sabes, de lípidos. Para el diagnóstico es muy importante pedir un perfil lipídico al paciente para ver si hay una asociación entre esas lesiones y pues cuando hay dudas sobre el diagnóstico ya podríamos escalar a una biopsia cutánea. Entonces, lo que podemos ver acá en la imagen son básicamente múltiples santomas de tipo eruptivo, ¿cierto? Que se dan sobre la superficie. Vale. Estas lesiones, pues, bien, vemos que están como agrupadas y siguen más bien como un patrón lineal, ¿cierto? Ven como las líneas. Eh, Sigue, Dani, por favor. Bueno, el tratamiento consiste en dos pilares, lo que es la dieta más una terapia específica. Para la dieta, entonces, hay tres como maneras de lograr un adecuado control nutricional. Entonces, una bien sea mediante la restricción calórica, otra mediante la distribución de las calorías en la dieta, y la otra mediante la restricción o cambios en las grasas saturadas, sobre todo aquellas que son de origen animal. Ya para el tratamiento farmacológico tenemos que van a ser fármacos que nos van a ayudar a mejorar ese perfil lipídico. Entonces tenemos fármacos como las estatinas, los fibratos, el ácido nicotínico, el acetimib, la colestiramina y el Producol. Bueno, como regla general, respecto al tratamiento de esas dislipidemias, tenemos de que para los casos de santomas eruptivos, la resolución del cuadro se va a dar en un periodo de semanas, de los santomas tuberosos en un periodo de meses, y ya de los santomas tendinosos, pues ya se va a dar en periodos mucho más prolongados o incluso pueden persistir a pesar del tratamiento. Listo. La que sigue, Dani, por favor. Ya pasando al santelasma,
tenemos de que Bueno, consiste Juan, básicamente. Juan Diego, Sí, sí, señor. dejemos ahí, más bien seguimos la semana próxima que ya está muy tarde. Nos faltan algunos Listo. pocos temitas, pero pues los completamos y empezamos con manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas también. Quien Listo. tenga ese tema, me gustaría que se comunicara conmigo para ayudarle pues como más especificidad pues sobre los temas a tratar. Listo. Ok, nos seguimos la Listo. semana entrante. Bueno, ok. Listo. Gracias. Chao, chao a todos. Bueno, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Hasta luego, doctor. Chao.